un gozo que te estés conectando el día de hoy. Quiero felicitarte porque sé que estás haciendo tu altar familiar. Recuerda que lo más importante es que en tu hogar reine la presencia de Dios. También quiero animarte a que te conectes cada martes a los servicios de oración. Están muy buenos y de verdad que nos gozamos con cada testimonio que vemos y escuchamos en esos servicios. Quiero también decirte que si tienes alguna petición, algún familiar que esté pasando por una circunstancia, te sientes ansioso, queremos orar por ti. Por eso puedes comunicarte por el grupo de WhatsApp o con nuestros líderes y supervisores y ellos van a estar dispuestos a orar por ti para que el Señor te bendiga, te guarde y te fortalezca. Quiero además animarte a seguir adelante. Recuerda que todo va a pasar, pero que Dios permanece. Hebreos 10:23 dice que te mantenga firme sin fluctuar en la esperanza, porque aquel que prometió es fiel. Dios es fiel, Él va a cumplir. Sé que te ha prometido cosas, así que tranquilo, que todo pasa, pero Dios permanece. Vamos a orar. Te invito a que puedas decirle a tus amigos o a tus familiares que se conecten, que puedan disfrutar de este servicio para que la presencia de Dios también llegue a sus vidas y que el mensaje de Cristo pueda llegar a cada corazón. Únete a nosotros a orar y gózate con este servicio. Señor, te damos gracias. Gracias por la victoria. Gracias, Señor, porque tu presencia es ilimitada, porque tú puedes llegar a cada hogar y puedes cambiar y transformar vidas. Te pido que bendigas a cada persona que nos está viendo en este momento, que tu presencia esté en sus vidas, Señor, y que disfruten del gozo de tu salvación. Padre, bendice a cada persona, bendice a cada hogar, bendice a nuestra nación. Y gracias, Señor, porque hemos entendido que en ti haremos proezas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Adoramos tu nombre, Señor. Glorificamos tu presencia por los siglos de los siglos. Santo eres, Dios.
le bendiga, mis amados hermanos. Dios me les guarde. Que la paz del Señor Jesucristo esté sobre sus vidas, sobre sus corazones. Es un gozo y un placer estar una vez más en esta mañana con cada uno de ustedes para predicar la palabra del Señor. Y vamos a hablar hoy sobre el tema caminando bajo las promesas del Señor. Y vamos a estar buscando en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 21, desde el versículo 8 al 14. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias porque eres un Dios bueno y maravilloso. Permite, Señor, que esta palabra, Dios, pueda ser de bendición para nuestras vidas, Dios. Que cada hermano, cada hermana, Señor, cada amigo necesitado, Señor, oh bendito Dios, seas tú hablando, Dios eterno, seas tú glorificándote en una manera especial y poderosa, seas tú consolando, Dios mío, seas tú, bendito Dios, fortaleciendo nuestro espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, quisiera en primer lugar verificar o definir la palabra promesa, y dice que promesa es un acuerdo entre dos partes, a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. También dice que es un compromiso adquirido por quien promete, es un compromiso de palabra, donde la persona empeña su honor y dignidad. En nuestro caso vemos que es Dios el que hace las promesas. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando Dios nos hace promesas, Él las cumple. Amén. Él cumple las promesas que ha hecho, y eso lo vemos a través de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros, cuando el Señor hace promesas, también es condicionante. Tenemos que nosotros hacer la otra parte, que es creerle a Dios y mantenernos en integridad delante de Él. Y aquí vemos esta hermosa historia de Abraham y Sara. Dice que Dios le dio a Abraham y a Sara una promesa grandiosa que se cumplió en su tiempo. Igualmente Dios tiene promesas para ti y para mí, para tu familia, para todas las personas que están a tu alrededor. Dios tiene muchas promesas en la palabra de Dios. A veces Dios también da promesas personales. Lo importante es que nosotros entendamos que debemos caminar bajo esas promesas que Dios nos ha dado. No podemos desmayar, no podemos olvidarnos de ellas. Debemos cuidar para que nosotros podamos ver el resultado, ver realmente cuando el Señor hace esas promesas. Bendito sea la gloria del Señor. No importa lo que el enemigo a veces nos habla, a veces en nuestra mente llegan mensajes que son producto de las situaciones que a veces hay a nuestro alrededor, y entonces pone desaliento, desánimo. Por lo menos hoy en día que estamos en esta situación, muchas personas dicen, bueno, posiblemente si viene este virus va a exterminar a muchas personas.
a muchas partes, ¿verdad? La humanidad está siendo en algunos lugares estremecida por tantas personas que están muriendo. Y algunos a lo mejor pensarán, bueno, no sabemos qué puede pasar conmigo, con mi familia, con mis hijos, con mi descendencia. Pero déjame decirte, amado hermano, que debemos confiar en las promesas del Señor. Hoy más que nunca debemos estar confiados en las promesas del Señor, que el Señor nos dice en su palabra, que nos va a guardar, que va a bendecir nuestra familia. En el caso de Abraham, Abraham ya era un hombre mayor, ya tenía más de 100 años, pero vemos que allí, cuando vemos el caso de este hombre, él pudo creerle a Dios, pudo caminar en las promesas de Dios y pudo ver el cumplimiento. Y no solamente él, sino también Sara. Es momento entonces de resguardar nuestra mente y nuestros corazones creyendo en las promesas del Señor. En primer lugar, debemos actuar con convicción en las promesas de Dios. Actúa con convicción en esas promesas. Vemos que Abraham se enfrenta a un problema y él lo ve muy grave. Lo ve Abraham. En el versículo 11 donde leímos dice: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Vemos que Abraham lo vio cuando Sara le dice esto, ¿verdad? Que tenía que decirle a la sierva y a su hijo que se fuera de allí. Él dijo: ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es posible que mi esposa no esté viendo que Dios me dio también este hijo? Pero debe decirte, amado hermano, que el Señor tenía todo bajo su control, que el Señor era el que estaba poniendo ese pensamiento en Sara. Y vemos que muchas veces nuestras mismas familias, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros esposos no entienden cuando a veces tenemos que ser muy rígidos, y muchas veces piensan que somos exagerados cuando le hablamos que debemos mantener nuestra integridad delante de Dios, que debemos obedecer la palabra de Dios, para que entonces las promesas de Dios puedan ser efectivas en nuestras vidas. Porque si andamos conforme a lo que dictamina el mundo, si nos apartamos de la voluntad de Dios, si no nos dejamos dirigir por Él, entonces estas promesas pasarán y no se sabe cuándo se cumplirán. Pero déjeme decirte que cuando nosotros estamos confiados en Dios y cuando nosotros creemos que Dios va a cumplir esa promesa, entonces actuamos en función de ella. Por eso es que Sara, vemos que ella está diciéndole esto a Abraham. Abraham no lo vio de esa manera, pero más adelante vemos que Dios se interesa tanto en el bienestar de nosotros y de nuestra familia, que Él interviene. El Señor a veces debe intervenir en nuestras vidas, debe intervenir en nuestro matrimonio, debe intervenir en medio de la sociedad, porque Él nos ama, porque Él tiene cosas grandes para nosotros. Y es por eso que vemos que el Señor habla a Abraham y le dice el Señor a Abraham: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. El Señor allí estaba explicándole a Abraham cosas que él no entendía. Él sabía que Dios iba a bendecirle, que Dios iba a bendecir a su descendencia, que iba a ser padre de multitudes. Pero en este caso, Dios había separado a este hijo llamado Isaac, porque era el hijo de la promesa, porque había mucho, pero muchas cosas, ¿verdad?, que Dios iba a cumplir a través de él. A veces no entendemos muchas cosas de lo que nuestro Dios hace, cosas sencillas, pero Dios está allí. Dios siempre interviene en nuestras vidas, nos da fuerza, nos ayuda, nos anima a seguir adelante. También vemos que Sara estaba protegiendo la promesa que Dios le había dado. Sara había entendido
algo que Abraham en ese momento no lo veía de esa manera. Él no se daba cuenta del problema, pero Sara sí se había dado cuenta. Ella sabía que la promesa no era para Ismael, la promesa era para Isaac, y por lo tanto ella tuvo esa medida drástica para con Agar y para con Isaac. Pero era Dios mismo usándola. ¿Para qué? Para que entonces se cumpliera a cabalidad lo que ya Dios tenía en sus planes. Es muy importante cuando nos dejamos entonces usar por el Señor para proteger las promesas que Dios tiene para nosotros, para nuestra familia. ¿Cómo debemos hacerlo? Velando. Debemos velar en todo momento. Debemos clamar a nuestro Dios. Debemos leer su palabra, usar la autoridad que Él nos ha dado, reprender todo obstáculo, todo tropiezo que quiera poner el enemigo en nuestra familia, en nuestras vidas, que nos impida seguir adelante, fortalecernos en el Señor. Pero cuando leemos su palabra y nos damos cuenta de las promesas que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, nosotros vamos prontamente a ver los resultados, a entender que Dios sí, a pesar de que en este momento a lo mejor no lo veamos, pero Él es fiel a lo que ha prometido. Él va a cumplirlo. Bendito sea el Señor. También vemos que los retos en el caminar de las promesas. En el caminar de las promesas no es fácil. Hay retos de fe, retos de confianza. Y vemos que en primer lugar hay que enseñar el temor a Dios. El temor a Dios es la base de la prosperidad de nuestras vidas y de nuestras familias. En Éxodo 1:21 dice: y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ellas se mantuvieron en el temor de Dios, no quisieron obedecerle a Faraón. Y dice que Dios prosperó sus familias porque tuvieron temor de Dios. Qué importante es el temor de Dios en nuestras vidas. También dice la Biblia que en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces no debemos caer en la desesperación, sino creer que Dios hará lo que ha prometido. Muchas veces, mis amados hermanos, nos desesperamos porque no vemos las cosas inmediatamente, sino que tenemos que esperar. Vemos que Abraham recibió la promesa a los 75 años, ya tenía 100 años y todavía no se había cumplido, hasta que por fin se cumplió, tuvo a su hijo. Entonces vio la grandeza de Dios, se gozó, se alegró, bendito sea Dios para siempre. Pero la promesa no terminaba allí, la promesa seguía adelante. Porque cuando Dios hace una promesa, no la hace solamente para un momento, la hace para mucho tiempo. Hay muchas cosas que Dios nos promete, que Dios nos va a dar, que Dios nos va a bendecir. Y muchas veces hasta no vamos a ver nosotros todo, pero también nuestros familiares, nuestros descendientes lo verán, porque así es el Señor. Dios cumple lo que promete. Entonces, cuando caemos en la desesperación, miren lo que dice en el Salmo 41. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del pozo del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos que el Señor quiere sacarnos de allí, de ese pozo de la desesperación, para que no estemos desesperados, sino confiados que Dios está allí para fortalecernos y ayudarnos. Debemos también depender de la guianza de Dios. Depender de la guianza de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros leemos la palabra y nos dejamos guiar en intimidad con el Espíritu Santo. Cuando nosotros confiamos en ese Dios poderoso y estamos allí esperando en Él, no moviéndonos por las circunstancias, por lo que nos dice la gente. Hoy en día hay muchos rumores, y siempre lo digo a través de las redes, a través de muchas formas,
que tratan de causar en nosotros pánico, tratan de causar en nosotros que perdamos nuestro horizonte, nuestro propósito. Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos confiados, caminando bajo las promesas del Señor, porque las promesas de Dios es para guardarnos, para que el Señor quiere que entendamos que Él está allí con nosotros. Por eso nos da promesa. En una oportunidad me sentí un poco mal de algo en mi pecho, y eso se lo conté a mi familia, pero de una forma tranquila. Pero hubieron algunos que se sintieron como desesperados por aquello. Pero mi hijo mayor me dio unas palabras y me dijo: papá, tú tienes muchas promesas, y yo creo que Dios va a cumplir esas promesas. Quiere decir que no te va a pasar nada, porque tú estás bajo la voluntad de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros, nuestros hijos, han entendido lo que es confiar en las promesas del Señor. Qué hermoso es cuando entendemos que Dios tiene promesas para nosotros, para nuestra vida. Y en tercer lugar vemos los resultados de caminar en las promesas de Dios. ¿Cuál es ese resultado de caminar en las promesas de Dios? Vemos que Abraham vio parte de la promesa al ver a su hijo y su descendencia, de poder disfrutarla. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. El Señor cumplió su promesa. Vemos el resultado allí de caminar en las promesas del Señor. En primer lugar, somos llamados para mantener el plan original de la familia, el plan original que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros, para nuestras vidas, y debemos confiar y mantenernos firmes. También debemos mantenernos fieles y firmes, porque Dios hará cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas, pero debemos mantenernos fieles al Señor. No podemos apartarnos del Señor, porque entonces estamos violando lo que Dios tiene para nosotros. Eso que estamos allí, esa promesa que el Señor nos da, la estamos nosotros invalidando, o no se cumple en el tiempo que deberían cumplirse. Pero Dios siempre quiere bendecirnos, quiere bendecir nuestras vidas. Y vemos que Dios cumplirá sus promesas en su tiempo. Vamos a ver los resultados. Así que, amado hermano, no se desanime. Siga adelante. Vamos a seguir fortaleciéndonos en el Señor. Vamos a seguir creyéndole a Dios. Yo sé que muchos de ustedes, Dios le ha dado promesas personales a su vida. Le ha dado promesas a su familia, a sus hijos. Manténgase firme en el Señor. A pesar de los momentos difíciles que estemos pasando, Dios nos va a ayudar para mantenernos firmes y seguir fortalecidos en Él. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde. Que la paz del Señor Jesucristo esté cada día sobre tu vida y sobre tus familiares. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres un Dios real y maravilloso. Gracias porque tú estás a nuestro lado en todo momento. Señor, te pedimos por fortaleza espiritual para aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor, en estos momentos. Ayúdales, guárdales, fortaléceles. Dios mío, que podamos estar confiados en ti y en tus promesas, Señor, que son fieles y verdaderas. Oh, Padre, gracias, porque tú vienes pronto, Señor, a levantar una iglesia, oh, Padre, redimida por tu sangre preciosa. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor esté sobre ti.